hacer repetirlo otra vez? Ya les conté todo, ¿qué más quieren saber? Perdónanos por las preguntas, pero no somos reporteros, ni policías, somos grandes fans de tu padre y amigos de tu madre. Puede que nos creas o no, pero sabemos que los medios taparon la verdadera historia y todo lo que queremos es que nos la cuentes. Créeme cuando te digo que no podemos aceptar que un simple ladrón desconocido haya entrado a su casa y haya matado a ambos. Está bien, pero no me crean tonto, díganme qué van a hacer con la historia. Si no me lo dicen no les contaré nada. No se te puede ocultar nada, Pensábamos grabar la historia y que el mundo sepa lo que pasó en realidad. No, el mundo no tiene que saber nada, mi padre no le debe nada al mundo. Si quieren que les cuente lo que pasó tendrán que omitir mi nombre, el de mi padre y el de mi madre. Si quieren saber la verdad se las contaré, al cabo no tengo nada mejor que hacer, pero les advierto una cosa: tengan cuidado cuando sepan la verdad. Está bien, omitiremos los nombres reales y la fuente será anónima, solo una pregunta de que debemos de tener cuidado. Que no todo en este mundo es lo que parece, que el bien y el mal existen y que todo se puede ir al infierno en un segundo. Empezó todo el día cuando llegamos a esa casa. Parecía normal, pero tenía secretos oscuros dentro de ella. Mis padres habían decidido tomarse un descanso de su carrera para convivir conmigo y con la realidad, entre otras cosas. Bueno, la casa era algo incómoda. No es que la casa tenga algo extraño, solo que era muy vieja y parecía algo fantasmal. Esa casa era como las que se ven en una película colonial, muy grande y de madera, con puertas que rechinan, con madera que cruje y algunos agujeros de termitas en la pared. No era de sorprenderse que la casa esté algo apartada de las demás. El terreno que la rodeaba era enorme y tenía que llegar a ella atravesando un puente. Bueno, en pocas palabras, estábamos aislados. Mis padres eran algo excéntricos en sus gustos, por eso compraron esa casa aunque sea solo para sus vacaciones. Además, ambos eran bailarines profesionales y contaban con el dinero para hacerlo, así que cuando llegamos a la casa, la entrada era enorme, tenía un gran patio con jardín y algunos árboles secos. Mis padres cuando la vieron se veían emocionados y empezaron a desempacar todo. A decir verdad, creo que me tomó más a mí encontrar mi cuarto y ordenarlo, que a ellos dos ordenar toda la casa. Cuando bajé ya estaban establecidas las áreas comunes, en donde era la cocina, el estudio de papá, y otras habitaciones como armarios. Mi papá empezó a explorar la casa invitándome a cada lugar, pero me negué. Seguía enojado con ellos por la mudanza repentina. Era un chico de 8 años, era comprensible. Solo me quedé sentado en el sillón de la sala, hasta escuché un fuerte golpe y un grito de mi madre. Corrí rápidamente buscando a mi mamá y la vi en la entrada de la última habitación en el tercer piso. Mi papá salió por la puerta lleno de polvo y telarañas, y en sus manos un tocadiscos de 1 metro de alto. Se veía tan feliz que mamá solo lo acompañó en su alegría. Era obvio, ya que mi papá tenía una gran colección de jazz y blues en discos de vinil, así que simplemente llevaron el tocadiscos y lo pusieron en el estudio de papá como algo privado. No pasó nada ese día, simplemente mi papá estuvo escuchando todo el día sus discos alegremente en esa habitación. El tocadiscos no sé si es relevante o no, pero fue el inicio de acontecimientos extraños, o más bien de un comportamiento extraño en mis padres. Para aclarar esto, unos días después, ya que se me había pasado el enojo, mi papá me pidió ayudarle a limpiar el sótano y como no tenía nada más que hacer acepté. Estuvimos sacando libros antiguos, cajas llenas de polvo y otros objetos varios como candelabros y vasos de plata. No sé cuánto tiempo pasó, pero mi papá dio un grito de alegría. Asomé la cabeza para ver qué hacía y tenía entre sus manos un disco de vinil. De repente se empezó a reír alegremente, se volteó hacia mí y me dijo: vamos a escucharlo. Era raro en mi papá dejar algo inconcluso, pero al tratarse de música me pareció lógico, además que era parte de su pasión.
Llamamos a mamá para que nos acompañe al estudio de papá y papá felizmente agarró el disco y lo puso en el tocadiscos. No podíamos escuchar nada por un rato y luego empezó una leve tonada marcando el paso y unos violines de fondo, y cambió la tonada de golpe, era una tonada rápida y alegre. La música me cautivó y no solo a mí sino también a mis padres. Ellos se tomaron de las manos y empezaron a bailar juntos alegremente, pero no eran dos personas simples bailando, eran ágiles como nadie, bailaban con tal belleza y elegancia que cautivaban a cualquiera que los veía, incluso los críticos más exigentes se convertían en fanáticos al verlos. En fin, mientras la música avanzaba era más acelerada y mis padres bailaban con más velocidad como si se estuvieran presentando en un escenario. Después de unos minutos terminó la pieza, el salón se quedó en silencio, me acerqué al tocadiscos y volteé el disco pero no se escuchó nada, solo sonido blanco. Quité el disco, no tenía ningún sello ni firma de los autores, excepto una pequeña marca que parecía que decía Tócame. Era extraño, la mayoría de los artistas dejaban su nombre marcado en alguna parte del disco y debería de tener alrededor de 6 canciones por lado. Pensando en esto, mi papá se acercó y tomó el disco de mis manos guardándolo en un estuche blanco sin marcas. Me pareció algo extraño, él solía pedir las cosas antes de tomarlas, y solo se dio la vuelta con el disco en mano y lo guardó en un cajón. Después de ese día tan alegre, mi papá empezó a comportarse de manera extraña, se encerraba durante horas en su estudio a escuchar música. Lo extraño no era que se encerrase, lo extraño era que escuchaba ese disco una y otra vez durante toda la mañana y luego salía con nosotros a convivir. Pero un día esta rutina cambió un poco, cuando salió de su estudio sin apagar la música que se escuchaba muy bien en esta casa tan grande, brincó a la cocina y con unos pasos ágiles y elegantes se acercó a mamá y le dijo: ¿Quieres bailar? Mi mamá tomó su mano sonrojada y en su momento me pareció normal, pero luego de escucharlo 10 o 15 veces mi mamá se hartó y dejó de ir con él. En vez de eso, mi madre le dijo que deje de encerrarse en esa habitación. Mi madre, preocupada, empezó a alzar la voz, pero de mi papá solo salía esa sonrisa sin prestar atención, y acabando la discusión regresó a su estudio, y desde esa discusión se distanciaron un poco. Es normal en parejas adultas que pase esto, pero a mi papá parecía no importarle, siempre estaba sonriente y todos los días hacía la misma rutina. Despertaba muy temprano, se encerraba en su estudio, escuchaba esa canción una y otra vez, hasta la hora de la comida, en donde se acercaba bailando a mi madre a hacerle esa pregunta en la que ella se negaba y cada vez se veía más enojada, pero un día se volteó hacia mí y se acercó a mí dando esos pasos ágiles y me preguntó con la mano estirada: ¿Quieres bailar? Me negué con la cabeza y entonces lo vi, una expresión de tristeza y enojo al mismo tiempo. Durante un segundo me recordó un poco a las máscaras de teatro, y de ahí mi papá se regresó a su estudio. Ese día no salió a comer y se la pasó el resto de la tarde ahí. Esto se repitió durante varios días hasta que mi madre se hartó. Uno de esos días lo detuvo y empezó a gritarle, pero mi papá se había vuelto más oscuro y misterioso, con ojeras en la cara, arrugas que nunca le había visto. Además estaba muy delgado y parecía haber perdido musculatura, pero aún con ese aspecto era que él solo sonreía, aunque con su nueva apariencia daba algo de miedo. Mi madre seguía gritándole muy alterada, pero él solo asentía con la cabeza. Cuando mi mamá terminó de gritarle, se inclinó y le extendió la mano diciendo: ¿Quieres bailar? Esto me estremeció por alguna razón. Mi papá sonreía pero no parecía para nada feliz, solo era esa silueta marcada en su rostro en forma de sonrisa como una máscara. Mi mamá comenzó a gritarle cosas como: ¿te estás volviendo loco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dejas ese disco? ¿No te das cuenta que no tiene nada? Y entonces mi madre salió corriendo a su habitación llorando, y mi papá solo regresó a su estudio a seguir escuchando ese disco. No sé por qué, pero empecé a culpar al disco de todo. Todo cambió desde que ese disco llegó a la casa y mi papá se empezó a obsesionar con él. Ese día me dije: todo esto acabará, solo tengo que deshacerme de ese disco.
Por la noche cuando la música se apagó noté que había mucho ruido en la habitación de mis papás, así que aproveché para bajar al estudio de mi papá. Cuando abrí las puertas noté que todo estaba diferente, ya no había ni un solo mueble, solo un sillón en el fondo y delante una ventana enorme con cortinas rojas. No la había visto antes por tantos muebles, y a un costado del sillón, un tocadiscos en una mesa pequeña y el disco en él. Aproveché y tomé el disco. Cuando volteé, había una silueta apoyada en la puerta viéndome fijamente. Me aterré pero pude reconocer que era mi papá. Se acercó a mí y me preguntó: ¿qué haces, hijo? Estaba muy asustado, pero le dije la verdad, le dije que me iba a deshacer del disco porque lo había cambiado mucho. Él solo sonrió hacia mí e intentó quitármelo muy delicadamente. Le grité no y abracé el disco, corrí hacia la ventana y lo lancé. Cuando volteé vi esa expresión de enojo de mi papá. Esta vez me aterré y grité, intenté correr pero me atrapó. Cuando lo vi ya tenía su sonrisa falsa de nuevo y me agarró fuertemente. Esta vez, me ató al sillón al fondo del estudio y me cubrió la boca con algo. No me podía mover. Se acercó a mi oído y me dijo: tú serás mi público, alégrate. Quería zafarme pero cada vez que lo intentaba las cuerdas me lastimaban y dejé de intentarlo. Mi papá regresó y solo daba vueltas colocando velas por todo el estudio y de un momento a otro desapareció. No me di cuenta en qué momento se fue, pero empecé a escuchar ruidos y algunos gritos de mi madre furiosa. Cuando llegó al estudio gritó y corrió hacia mí quitándome la mordaza. Me preguntó que si estaba herido y mi papá se acercó por detrás y le preguntó a mi mamá: ¿quieres bailar por última vez? Mi mamá por alguna razón no se negó esta vez y lo tomó de la mano. Entonces mi papá la llevó al centro de la habitación, él dejó ahí y salió un momento. No sé qué habrán hablado antes de llegar al estudio, pero debió ser importante para que mi mamá no se niegue a bailar con él, aunque estuviera enojada y yo en esa situación. Mi papá regresó con un disco en sus manos. Era imposible que fuera el mismo disco. Yo lo había lanzado por la ventana, debía estar roto. Es más, había escuchado cómo se rompía, pero cuando lo colocó empezó a sonar la música. Yo me sorprendí, pero mi mamá tenía una cara de terror. Volteó y dijo: ¿qué es esa música? Mi papá se acercó a ella dando grandes saltos, parecía ballet. Estiró su mano y una vez más dijo: ¿quieres bailar? Mi mamá asintió y comenzaron a bailar como nunca los había visto. Mi papá se veía demacrado pero no había perdido nada de habilidad, es más, había mejorado mucho. Estuvieron dando piruetas y saltos ágiles durante todo el baile, pero terminó la pieza de baile y mi mamá asintió como una reverencia. Luego corrió hacia mí intentando desatarme, pero mi papá apareció detrás de ella y la golpeó en la nuca con mucha fuerza. Ella se desmayó. Yo sentía que los ojos se me salían de la cara. Mi papá acercó su rostro casi junto al mío y dijo: ahora es cuando el show comienza. En ese momento comencé a gritar por ayuda, pero nadie me iba a escuchar. Mi papá recostó a mi madre en el suelo, ella todavía se movía poco, se alejó y comenzó a encender las velas, y cuando terminó se acercó a mi madre y le rompió el vestido mostrando sus piernas largas, luego le arrancó las mangas mostrando así sus delicadas y largas manos. La música comenzó de nuevo y mi papá cargó a mi madre con los brazos extendidos y la puso de espaldas hacia mí. Toda su espalda estaba llena de sangre que venía de la nuca. Es ahí cuando grité, intentaba zafarme, sentía como se arrancaba la piel de mis muñecas al moverme bruscamente, pero mi papá permanecía inmóvil delante de mí hasta que lo vi fijamente con mucho odio y empezó a bailar una especie de vals, con el cuerpo sanguinolento de mi madre. Todo el lugar, incluyéndome, estaba salpicado de sangre mientras mi padre daba vueltas por todo el lugar. Yo estaba aterrado, tenía náuseas, pero no podía dejar de ver, por horrible que parezca. Mis padres se veían bien bailando, mi madre con su cuello delicado estirado hacia atrás como si estuviera durmiendo en una zanja y mi padre cargándola por doquier. Ellos siguieron bailando y yo en algún momento dejé de llorar y seguí viendo ese espectáculo que mi padre había armado.
Y si quieres saber cuánto tiempo pasó no tengo idea, pudieron haber pasado segundos, minutos u horas, perdí la noción del tiempo mientras bailaban, no me di cuenta, pero en algún momento mi papá se acercó a mí y me dijo algo, no sé qué fue, pero por lo que ocurrió después me imagino que dijo llegó más público o tenemos visitas. Ya estaba casi desmayado por todo lo que había ocurrido. Unos segundos después alguien tocó la puerta. Mi papá colocó delicadamente a mi mamá en mi regazo. Ella estaba fría, su pecho estaba en mi rostro y me recosté un segundo en ella. Fue tan cómodo y reconfortante. No sé qué ocurrió después, escuchaba mucho ruido de afuera y mi papá sacó el tocadiscos. Luego vino por mi madre, la alejó de mí y quizá fue mi imaginación, pero la vi abrir los ojos y sonreír. La música se empezó a escuchar de nuevo de afuera, combinada con gritos de personas al unísono, y entonces caí desmayado. No pude aguantar ni un segundo más. No recuerdo otra cosa, solo una leve visión de paramédicos cargándome y a lo lejos dos cuerpos cubiertos. Bueno, eso es todo. ¿Algo más que deseen saber? Esta historia es increíble. ¿Qué te dijeron los policías sobre tu padre? ¿Qué le ocurrió? Dicen que fue un ataque de esquizofrenia combinado con una loca obsesión por esa canción de las que les hablo. ¿Algo más? Bueno, esta experiencia debió ser terrible para ti. Discúlpanos por hacerla repetir. No creí que fuera algo tan terrible. No se preocupen, ya se lo dije, no. Se veían bien bailando juntos y lo hicieron de una forma tan maravillosa que me inspiraron y hasta yo terminé siendo profesional. Está bien, algo más, y espero que no te moleste que te lo pregunte. ¿Pero qué ocurrió con ese tocadiscos y ese disco de vinil? ¿Pero de qué hablas? Si está detrás de ti, ya ha estado tocando esa pieza desde que llegaron. Pero no está encendido, ¿sí? No he escuchado nada desde que llegamos. Les dije que tuvieran cuidado, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Se ven pálidos. Nada, solo que ya es algo tarde, nos tenemos que ir. Esperen, he querido preguntarles algo desde que llegaron. ¿Quieren bailar?